Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga nuevamente. Es un privilegio y una gran bendición poder llegar hasta sus hogares una vez más. Es una bendición de parte del Señor. Hemos estado recibiendo la palabra de parte de Él por medio de nuestros pastores, de los ministros, y sabemos de que es un tiempo en el cual el Señor va a seguir hablando a nuestras vidas. Estamos en un tiempo, pues, ahí en nuestra casita, ahí está usted con su familia. Yo le invito, pues, que en este tiempo usted prepare su corazón, usted prepare todo su ser, que estoy seguro que el Señor va a hablar a nuestras vidas. El Señor ha venido recordándonos sus promesas, su palabra, y hoy yo creo que el Señor quiere una vez más hablar a nuestros corazones. Vamos a iniciar. Vamos a orar para que el Señor bendiga esa palabra. Y yo le invito a que si usted me pueda acompañar ahí con su familia, lo vamos a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esa bendición y el privilegio que nos da nuevamente, Señor, de estar delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel con nosotros, Señor. Tu gracia, tu misericordia se ha derramado sobre nuestras vidas, Señor, y hoy nos presentamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por tu amor y tu verdad. En el nombre de Jesús, Señor, suplicándote, mi Dios amado, que tú envíes, Señor, un espíritu de revelación, que tú envíes tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Señor, sabemos que tu palabra, Señor, es la que nos da vida, es la que nos da aliento, Padre. Y hoy en el nombre de Jesús te suplicamos que envíes tu palabra, que prepare nuestros corazones, Señor, y que hoy recibamos con gozo, con alegría tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que los cielos se abren y que tu gloria, Señor, es derramada sobre cada uno de nosotros, Señor. Bendice a las familias, Señor, a tu pueblo, Señor, a cada uno en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Quisiera iniciar en esta hora hablando con respecto a lo que está pasando, a lo que está sucediendo. Hemos sido testigos de que en este tiempo, pues miramos qué es lo que está pasando alrededor del mundo y nos damos cuenta de que hoy más que nunca, con respecto a la palabra, nos ha advertido de que para este tiempo se iban a levantar muchos hombres y mujeres con doctrinas erradas, tratando de destruir, tratando de desviar al pueblo del Señor. Y con respecto a esto, pues el Señor hablaba a mi corazón y ponía esa palabra, y quisiera iniciar pues con ese versículo. El tema es la tierra de Gosén, pero el Señor ponía fuertemente esto en mi corazón, hablando con respecto a los verdaderos ministros, a aquellos hombres y mujeres que han sido llamados conforme al propósito, conforme al corazón de Dios, específicamente para ese tiempo, específicamente para poder guiar al pueblo del Señor, aún en medio de lo que está pasando hoy, aún en medio de lo que estamos viviendo hoy. Y mire, primero de Samuel, capítulo 13 y versículo 14, dice: pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Aquí el Señor hablando a Saúl, el hombre que había elegido, que el pueblo había pedido, pero que había desobedecido. Y el Señor había preparado a un hombre, el Señor había preparado a David, aquel pastor de ovejas que por mucho tiempo había estado apartado, por mucho tiempo tal vez él había estado trabajando en la obra del Señor y nadie lo veía, nadie se daba cuenta, pero el Señor lo estaba formando a él en secreto. ¿Y por qué quise iniciar con esa parte con respecto a los ministros? Porque es lamentable, si usted se pone a ver hoy en día
en las redes sociales, en todo lo que podemos ver en las noticias, nos damos cuenta de que hay un movimiento engañoso de parte del enemigo y el Señor le reprenda en el nombre de Jesús, y están tratando la manera de desviar al pueblo, de que en medio de esa situación el pueblo sea engañado, el pueblo le está tratando de meter ideas erradas al pueblo del Señor, ideas contrarias a la palabra. Y por eso el Señor ha preparado siervos, ministros, hombres y mujeres de los cuales el Señor venía preparando de antemano para este tiempo, para que nosotros recibamos esa palabra. Y eso es lo importante, de que nosotros como pueblo del Señor, de que nosotros como siervos de Dios, nosotros tomemos la palabra, de que nosotros recibamos la palabra. Porque mire, yo sé que usted ahí en su casita, ahí bien cómodo, tranquilo, ahí con su familia, disfrutando ahora, tal vez unos comiendo mucho más, ¿verdad? Tal vez unos haciendo, qué sé yo, miles de cosas en su casa y con su familia. Pero hay algo muy importante. Hay algo que el Señor ponía en mi corazón que les recordara. No podemos nosotros dejar caer la palabra. No podemos nosotros descuidar la palabra. Mire, yo sé que pues en el día nosotros tenemos muchas cosas que hacer, pero hay algo que nosotros le tenemos que dar prioridad. Y eso es la palabra. Escuchar la palabra por medio de los ministros, escuchar la palabra por medio de sus siervos, de sus siervas, porque déjeme decirle, así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo, definitivamente usted sabe que nosotros necesitamos que nuestro espíritu también sea alimentado. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Conforme a la palabra, de que usted pueda escuchar la palabra, de que usted reciba la palabra de los ministros que verdaderamente han sido llamados conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces, cuando yo veía esta palabra y viendo todo lo que pasa alrededor con los ministros, hombres falsos que se han levantado en contra de la palabra del Señor, es una llamada de alerta para cada uno de nosotros. Es una llamada de alerta que el Señor nos está diciendo: tengan mucho cuidado con lo que están viendo, tengan mucho cuidado con lo que ustedes están escuchando. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que nosotros escuchemos, de eso nosotros nos vamos a alimentar. Y eso, por eso nuestros pastores nos han estado insistiendo, nos han estado hablando conforme a la palabra, que nosotros necesitamos recibir eso que el Señor está hablando. Entonces, para que nosotros tengamos esa idea, que para este tiempo necesitamos nosotros escuchar la palabra de parte del Señor, que por medio de los siervos, esos hombres que el Señor ha llamado, que nosotros la podamos recibir. ¿Y por qué le estoy hablando de eso? Tenga en mente que el tema es la tierra de Gosén. Y le quiero poner un ejemplo. Hay un hombre que nosotros conocemos mucho conforme a la palabra, y este siervo es Moisés. ¿Y por qué se lo quiero poner de ejemplo? Porque ve acá, en Hechos capítulo 7 y versículo 35, la palabra dice: este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador, con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Mire, hay algo que pasa con respecto a los siervos del Señor, con respecto a los hombres que el Señor ha estado levantando, que Él ha levantado y ha llamado, que muchos del pueblo, muchos de los hombres y mujeres que somos parte del pueblo de Dios, muchas veces no reconocemos a los siervos, a los verdaderos ministros. A los verdaderos ministros que el Señor ha levantado. Y fíjese que con eso también tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces es palabra verdadera de parte de Dios, es palabra que el Señor está enviando, y muchas veces nosotros dudamos de esa palabra, muchas veces nosotros no recibimos esa palabra. Y fíjense que viendo acá a ese siervo, a Moisés, cuando el Señor lo llama, cuando el Señor lo levanta y lo pone al frente del pueblo, muchos del pueblo empezaron a rechazarlo, escuchaban lo que el Señor hablaba por medio de él, pero no lo aceptaban.
Empezaban a dudar de esa palabra que venía de parte del Señor. Y ojo acá, por eso el Señor viene hablando una y otra vez. Y el Señor está advirtiendo a su pueblo, el Señor está hablando, el Señor está llamando. Y Él está diciendo que nosotros nos refugiemos, que tengamos nosotros esa comunión con Él. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros debemos recibir esa palabra. Nosotros como pueblo necesitamos nosotros aceptar esa palabra que el Señor está dando a nuestra vida, que el Señor nos está diciendo, ten comunión conmigo, acércate. El Señor nos está llamando y nosotros necesitamos recibir esa palabra. Porque cuando nosotros vemos acá el pueblo, dice, ellos empezaron a rechazarlo. Y empezaron a decir, ¿y quién te puso como juez? A veces fíjese que, pues no sé si usted ha escuchado esa frase. Muchas veces las personas dicen, ¿y quién se cree ese señor? ¿Y quién se cree ella? ¿Y quién se...? Mire, tengamos mucho cuidado. Yo sé que las personas de que tal vez no tienen temor de Dios, pues a veces lo dicen, pero si nosotros somos pueblo del Señor, tengamos mucho cuidado en esto. Al contrario, no juzgue el vaso. No juzgue el vaso, usted reciba la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está advirtiendo, porque el Señor está hablando hoy y nos está diciendo que nosotros recibamos esa palabra, porque muchos de ellos lo rechazaron. Muchos de ellos rechazaron, y oiga esto, muchos de ellos rechazaron al siervo de Dios y a causa de rechazar al siervo de Dios, ellos no alcanzaron la bendición. A causa de rechazar al hombre que el Señor había levantado y lo había puesto como gobernante y como libertador, dice la palabra, ellos no alcanzaron la bendición. ¿Y sabe cuál es el propósito del Señor para cada uno de nosotros? Que nosotros alcancemos esa bendición. Alcancemos la bendición acá, ahora con nuestra familia en la casa, y también nosotros alcancemos la bendición, la promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero es importante que nosotros pongamos cuidado, pongamos atención a lo que el Señor está hablando. Entonces, una promesa. ¿Sabe que el Señor a nosotros nos ha hablado de muchas maneras? Y yo no sé qué el Señor le ha prometido, qué promesas ha recibido de parte del Señor. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha hablado de diferentes maneras, pero hemos recibido promesas de parte del Señor. Hemos recibido palabras de parte del Señor y el Señor ponía en mi corazón que te recuerde en este momento las promesas que has recibido de parte del Señor, lo que el Señor te ha dicho, lo que el Señor te ha prometido. Si el Señor te ha dicho que tú vas a ser bendecido, que tú y tu familia van a alcanzar bendición, crea esa palabra, aférrate a esa palabra. Si el Señor ha dicho que toda tu casa va a alcanzar misericordia, crea esa palabra, créelo, recíbelo, aférrate a esa palabra. Vas a ver la gloria de Dios, vas a recibir esa promesa. Si el Señor ha hablado a tu vida con respecto a un llamamiento, a un ministerio, cree esa palabra. Al tiempo del Señor, el Señor lo va a hacer. No te desesperes. No te desanimes, espera el tiempo del Señor, espera el propósito del Señor, porque cuando nosotros nos desesperamos, cuando nosotros creemos que la promesa ya tardó, cuando nosotros creemos que ya no se puede, el Señor está trabajando, el Señor está obrando. Y mire acá en el libro de Éxodo, capítulo 6 y versículo 5. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, hablando con respecto al ministro, porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Por tanto, la promesa de parte del Señor. El Señor escuchando el clamor del pueblo de Israel. El Señor escuchando que la esclavitud del pueblo de Israel era muy dura. Y el Señor dice, dile a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y los liberaré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y mire acá, ¿qué es lo que el Señor está hablando? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? El Señor está hablando de la liberación del pueblo del Señor.
el Señor está hablando de que el pueblo del Señor va a ser liberado, que los va a sacar de la esclavitud. Y mire acá, este pasaje de la Biblia, y dice, y los voy a redimir. Y los voy a redimir. Yo no sé si usted se alegra por eso. Yo no sé si usted se goza, pero mi corazón se goza delante del Señor porque Él dice, yo los voy a redimir. El Señor ha escuchado tu clamor. El Señor ha escuchado las oraciones que has hecho. Cuando has doblado tu rodilla delante de su presencia y has clamado delante del Señor, déjame decirte, siervo y sierva del Señor, el Señor ha escuchado tus oraciones. Cuando el pueblo empezó a clamar, cuando el pueblo empieza a clamar, el Señor manda a un hombre, un ministro, en el cual el Señor va a liberar a su pueblo y les da una promesa. Aún estando ellos en esclavitud, les dice, yo los voy a liberar. Yo los voy a liberar. Yo soy el Señor y los voy a sacar de debajo de las cargas de los egipcios y los voy a liberar. Yo los liberaré de su esclavitud. Yo no sé si estás recibiendo esa palabra, pero oye esto. Los voy a liberar de la esclavitud y los voy a redimir con brazo extendido. La gloria del Señor. El Señor iba a mostrar su poder. El Señor iba a mostrar su gloria en ese lugar. ¿Para qué? Con el único propósito de liberar al pueblo de Israel. Y por último dice, y con juicios grandes. Fíjese que hoy en día, cuando nosotros, no sé si a usted le pasa, cuando nosotros hablamos con las demás personas y usted le dice, mire, fíjese que pues todo eso se está cumpliendo, es parte de lo que tiene que venir, es parte de lo que tiene que acontecer. Mucha gente no cree. Mucha gente dice, es que ya hace rato están diciendo que Dios va a venir y que aquí, que allá y no pasa nada. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 3, yo le quisiera leer acá y dice, sobre todo, quiero recordarles, oiga bien, pueblo del Señor, que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Y dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Pero dice el versículo número 9, pero en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Por eso el Señor está hoy dando tiempo. Por eso el Señor está permitiendo que todos nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Y muchas personas lo han confundido. Muchas personas piensan de que porque el Señor no ha venido, a Él ya se le olvidó. Y dice, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, oiga esto, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán y las llamas. Pero nosotros, el pueblo del Señor, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él ha prometido. Un mundo lleno de justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperen que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Entonces, si el Señor nos ha dado una promesa, si el Señor ha hablado a nuestras vidas, hoy es un tiempo en el cual nosotros debemos de creer a esa palabra, creer a esa promesa. En Éxodo capítulo 6 y versículo 9, Moisés dijo, hablando siempre con respecto al siervo del Señor que él levantó, Moisés les dijo a los hijos de Israel, pero ellos no querían escucharle porque estaban tan desanimados y la esclavitud de ellos era tan cruel. Fíjese que pasa algo acá. El Señor
viene hablando a nuestras vidas. El Señor nos ha dado la palabra, el Señor nos está recordando las promesas, el Señor sigue alentando nuestro corazón y envía hombres y mujeres, siervos y siervas del Señor que nos están trasladando ese mensaje, que nos están trasladando esa palabra. Pero acá dice que ellos no querían escuchar. El siervo del Señor estaba hablando y les estaba diciendo, van a ser libres de la esclavitud. El Señor lo levantó y le dijo, anúnciales que los voy a liberar. Pero ellos no querían escuchar porque estaban tan desanimados y la esclavitud de ellos era tan cruel. Mire qué es lo que pasa acá. Y yo quisiera traerlo a nuestras vidas en este momento. ¿Qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros? Porque la palabra dice que nosotros nos volvemos esclavos de aquello que a nosotros nos domina, de aquello que a nosotros le rendimos más tiempo, de aquello que nosotros ponemos de primer lugar, de aquello que nosotros le estamos cediendo el lugar, nosotros automáticamente nos volvemos esclavos. Y ese pueblo estaba esclavizado, estaba desanimado. Y ojo acá, eso no les permitía a ellos escuchar la voz de parte del Señor por medio del ministro. Las aflicciones, la esclavitud, el desánimo, todo lo que viene muchas veces no permite que nosotros escuchemos la palabra de parte del Señor y que nosotros juzguemos al ministro que está dando esa palabra. Iglesia amada del Señor, en este momento yo te quiero recordar que el Señor a nosotros nos ha dicho que Él pronto nos va a liberar. Que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, que hemos sido liberados de la esclavitud de esa tierra, pero pronto vamos a tener un encuentro con nuestro amado. Que pronto nosotros vamos a tener un encuentro con nuestro amado, a quien nosotros estamos esperando. Y esa es la promesa que el Señor ha dado. Pero que el desánimo no interrumpa, que el desánimo en tu vida no dejes que llegue, porque esto no permite que tú escuches la palabra de parte del Señor. Este versículo en la versión Castilian, oiga lo que dice. Así habló Moisés a los israelitas, él anunciando que iban a ser libres. Pero era tanta la angustia de su espíritu y tan dura su servidumbre que no le escucharon. Ellos estaban angustiados en su espíritu. Ellos estaban angustiados. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a suceder? Y ahora miren, cada día anuncian que hay más casos. Y cada día anuncian esto. Y cada día hay otro enfermo aquí. Cada día hay otro enfermo allá. Cada día se está levantando más. Iglesia amada del Señor, el Señor en este momento te está recordando. Eres pueblo de parte del Señor. Eres escogido de parte de Dios. Que las circunstancias, que lo que pasa a tu alrededor no te haga perder la promesa que el Señor ha dado para tu casa, para tu vida. El Señor les estaba hablando, ellos estaban tan angustiados que ellos no podían escuchar la palabra que el Señor estaba enviando. Y mire, quiero llegar al punto. El Señor estaba hablando algo muy importante, pero ellos no lo podían escuchar. El Señor les quería decir algo muy importante. Y mire acá, el Señor permite que en ese tiempo, nosotros sabemos, hemos leído conforme a la palabra, el Señor cuando les dijo, yo los voy a liberar, pero con brazo fuerte y con juicio los voy a liberar, Él envía plagas a la tierra de Egipto. Él envía 10 plagas a esa tierra, a la tierra de Egipto. Y mire acá esa palabra plaga, en los significados que tiene, es pestilencia, derrota, de golpe, matanza, mortandad, peste. Y es un derivado de otra palabra en la cual significa una enfermedad, herir, matar, tropezar, vencer. Cuando el Señor habló al pueblo de Israel y les dijo, yo los voy a liberar, al final de ese versículo, usted se recuerda que leímos y decía, pero los voy a liberar con brazo fuerte, los voy a liberar con juicios. ¿Para qué? Para el pueblo que lo tenía esclavizado, para aquel pueblo de Egipto. Pero cuando yo veo estos significados acá, si usted se da cuenta que es lo que está sucediendo
hay mucha pestilencia, hay mucha mortandad a nivel mundial, hay mucha enfermedad. Mucha gente está muriendo hoy. Mucha gente está muriendo. El Señor ha estado hablando y nos ha estado recordando de que Él pronto viene. La venida del Señor está cerca. Nosotros como pueblo del Señor necesitamos estar preparados, que nosotros podamos estar escuchando la palabra del Señor. Porque mire, cuando el Señor está hablando, cuando el Señor está anunciando algo, es algo muy importante que nosotros tenemos que poner mucho cuidado. Porque el Señor ya les había dicho, yo los voy a liberar, pero tiene que suceder algo, tiene que pasar algo. Tiene que haber algo, alguna manifestación del poder de Dios. Y todo lo que está sucediendo hoy, no se asombre, no se alarme. Todo lo que está sucediendo hoy es parte del plan y del propósito de Dios, el cual se tiene que cumplir. Todo se tiene que cumplir. El Señor ha dicho que todo esto va a ser principio de todo lo que viene para esta tierra. Pero le quiero recordar algo, iglesia del Señor. Nosotros somos hijos de Dios, somos siervos del Señor. Que nosotros estemos confiados, que en medio de la pestilencia, en medio de lo que pase en nuestro corazón, esté confiado. Porque sabe, yo le quiero recordar algo de parte del Señor. La Biblia dice que nosotros como siervos del Señor, que si nosotros en esta tierra llegara el día en que nosotros muriéramos, que es estimada la muerte de los santos a los ojos de Él. Y que nosotros como siervos del Señor creemos firmemente que nosotros solamente estaríamos abriendo una dimensión para poder llegar a la presencia del Señor. Que no se aflija tu corazón, no tengas temor, no tengas miedo. En medio de lo que pase ahora en este tiempo, el Señor va a mostrar su poder. Pero le quiero mencionar algo acá. De qué es lo que pasa en ese mover cuando en el pueblo de Egipto estaban sucediendo todas las plagas. A mí me llamó mucho la atención la séptima plaga, cuando el Señor manda granizo y dice que el granizo iba acompañado por fuego. Y cuando sucede ese tiempo, cuando el faraón no deja ir al pueblo de Israel, el Señor permite que nuevamente haya una plaga más, la séptima plaga. Y mire lo que dice acá en Éxodo capítulo 9 y versículo 19. Ahora pues, manda poner a salvo a tus ganados. Oiga lo que el ministro está diciéndole al pueblo. Por eso al principio le recordaba que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y poner atención a la palabra que el Señor está hablando por medio de los ministros. Ahora pues, manda poner a salvo tus ganados. Ya se venía la plaga de granizo y le están advirtiendo al pueblo y le dicen, pon a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo. Porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo, figura del mundo, todo aquello que no esté bajo una cobertura y no sea traído a casa, oiga esto acá, morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. El Señor le está advirtiendo y le está diciendo al pueblo, todo aquello, oiga bien, iglesia del Señor, todo aquello que aún tienes en el mundo, aquellas áreas que aún no hemos entregado, aquellas áreas que todavía no hemos rendido, el Señor le habla al pueblo y le dice, aquello que tienes en el campo, aquello que todavía estás echando un vistazo al mundo, es necesario que lo traigas a la casa. Es necesario que lo rindas. Es necesario que lo traigas a la casa del Señor para que puedas rendirlo. No puedes dejar nada en el campo. ¿Por qué? Porque va a morir. Es necesario que estés bajo una cobertura. Es necesario que estés cubierto por la mano poderosa del Señor. Es necesario que tú y tu casa estén cubiertos. El Señor les estaba advirtiendo. Y oiga, acá el Señor hablando de los siervos, de todo lo que pasa en ese momento, dice que de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir a sus criados y su ganado a su casa. Aún gente de Egipto que escuchó hablar a Moisés. Moisés estaba hablando y les dijo,
miren, todo lo que tengan allá afuera, lo que esté en el campo, tráiganlo a su casa, guárdenlo, porque viene una tormenta de granizo y va a venir con fuego, guárdenlo en su casa. Y mire, aún la gente de Egipto, y fíjense que esto me asombró mucho a mí, porque aún la gente de Egipto que escuchó la palabra, creyó a esa palabra. Y óigame, iglesia amada del Señor, nosotros como pueblo, si el Señor nos está hablando, yo te invito, crea la palabra. Cree la palabra. El Señor nos está hablando y Él está diciendo, porque yo los voy a redimir. Iglesia amada, cree a esa palabra, porque aún hombres, oye esto, de Egipto que escucharon al siervo, creyeron la palabra. Mas el que no puso su corazón en la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo que nosotros corremos cuando no escuchamos la palabra del Señor por medio de los ministros. Cuando no escuchamos, cuando no recibimos la palabra del Señor por medio de los ministros. Cuando dice acá, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová. Cuando nosotros no recibimos esa palabra, nosotros corremos el riesgo. Ese riesgo de que cuando nosotros tenemos áreas de nuestra vida, aún allá en el campo, aún allá afuera, eso puede perecer. El Señor estaba hablando por medio del ministro. Y acá quiero llegar. Éxodo capítulo 9 y versículo 26. Había mortandad allá afuera. Había mortandad, todo aquel que dejó aquellas pertenencias allá en el campo, en el mundo, aquel que se había olvidado de la voluntad de Dios, la plaga cayó, destruyó, mató, fue quemado todo. Y dice, oiga esto, lo glorioso, yo me gozaba, porque dice la palabra en Éxodo capítulo 9 y versículo 26, solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Aleluya, gloria a Dios. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Iglesia amada del Señor, ¿cuál es tu Gosén? ¿Cuál es tu tierra de protección? ¿Cuál es la tierra en la cual tú estás cubierto? Porque en medio de la destrucción, en medio de la mortandad, el pueblo de Dios estaba bajo el cuidado de su mano. Mire, yo me gozaba porque viendo esto yo dije gloria a Dios, porque podía estar cayendo la mortandad de este lado, podía estar cayendo la mortandad del otro lado, pero la Biblia dice, pero en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Gloria a Dios. No hubo mortandad, no alcanzó al pueblo de Israel. Y eso es para que nosotros nos gocemos, para que nosotros nos alegremos en el Señor. Y mire esta palabra Gosén, uno de los significados, el diccionario BDB Definition dice, es acercarse. Y cuando yo veía esto acá, el significado de Gosén, que es acercarse, en Génesis capítulo 47 y versículo 27, oiga lo que dice, e Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén, y adquirieron ahí propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Aleluya. En medio de la tierra de Egipto, ellos habitaron en Gosén. Y ahí dice el Señor, ahí adquirieron propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Yo no sé si usted se ha comunicado ahí con los hermanos de la iglesia. Yo no sé si usted sabe las noticias ahí con los hermanos de la iglesia, pero se lo voy a contar, se lo voy a transmitir. Sabe que el número de miembros en la iglesia, en la congregación ahora está creciendo. Le cuento, el número ahora de restauración familiar, ahora somos más. Gloria a Dios por eso. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? Que ahora en las familias hay muchos niños, hay muchas niñas, están naciendo. Hay familias de que hasta de 2 creo yo. Yo creo que hasta de 2 están naciendo ahora. Aleluya por eso, ¿verdad? No, se están multiplicando. Habemos más.
Y gloria a Dios, sabe que todo eso es una gran bendición. Sabe que todo eso es un regalo de parte del Señor. Que usted pueda estar ahí en su casa con su familia. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios por todo lo que el Señor está haciendo. Porque ahí en la tierra de Gosén el Señor te quiere bendecir. El Señor te quiere multiplicar. Ya no más escasez. El Señor te quiere bendecir. Recibe esa palabra del Señor. El Señor te quiere bendecir. Números capítulo 8, versículo 19. Yo he dado el don, en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. Y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel. Al acercarse los hijos de Israel al santuario. Nosotros como pueblo del Señor hemos sido escogidos, hemos sido llamados para ser parte de un sacerdocio santo delante de la presencia del Señor, para que nosotros tengamos ahora esa palabra que ha sido dada para este año. Te quiero recordar, es un año de reconciliación. El Señor hablando por medio de los ministros y ellos están dando la palabra para que los hijos de Israel, para que los hijos del pueblo del Señor, todos nosotros nos reconciliemos con Él y nos acerquemos para que haya un Gosén en nuestra vida, en nuestra casa. Para que nosotros experimentemos el acercarnos al Señor. Esa palabra, ese significado de poder acercarnos a la presencia del Señor. Que ese Gosén se haga manifiesto en nuestras vidas. Que ese Gosén se haga vida en nosotros. Que nosotros podamos acercarnos con libertad a la presencia del Señor. Que nosotros podamos acercarnos libremente a la presencia, a la gloria del Señor. Hoy el Señor se va a manifestar en tu vida, en tu casa, porque hemos sido llamados por medio de su palabra. Génesis capítulo 47 y versículo 6. La tierra de Egipto está a su disposición. Dale la región de Gosén, que es lo mejor del país. Mire el cuidado que el Señor tenía, el cuidado que el Señor tenía para el pueblo de Israel. Él les dijo, toda la tierra de Egipto está a su disposición. Pero le vamos a dar lo mejor. Le vamos a dar la tierra de Gosén para que ustedes disfruten esa bendición. Para que se queden a vivir ahí. Y si sabes que entre ellos hay hombres capaces, ponlos a cargo de mi ganado. Quiero llegar acá. Y con esto quiero ir concluyendo. Pero quiero que esta palabra la recibas en tu corazón. Ahí juntamente con tu casa, con tu familia. Gosén, oye bien. Gosén es tierra del encuentro con el amado. Génesis capítulo 45 y versículo 9. Daos prisa. Oiga esa palabra. Quisiera que usted le pusiera mucha atención a ese versículo. Daos prisa. Y subid a donde mi padre y decidle. Así dice tu hijo José. Dios me ha hecho Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. Yo quisiera que tú recibas esa palabra como pueblo del Señor. Acá este versículo, José como figura de nuestro amado. José como figura del que nosotros estamos anhelando. De Jesucristo a quien nosotros estamos esperando. Y que el Señor está diciendo hoy, ven a mí y no te demores. Ven a mí, no te demores. Versículo 10. Y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí. Iglesia amada del Señor, el Señor está hablando y nos está llamando y nos está diciendo, y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí. Ese es el anhelo del Señor, ese es el anhelo del Espíritu Santo, que nosotros podamos estar cerca de Él, que nosotros como pueblo podamos estar cerca de Él en su presencia. El Señor habla y dice, y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí. Eso es glorioso. Y tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas, tus vacas y todo lo que tienes. El Señor nos está llamando. Y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Y quiero concluir con ese salmo.
morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y esa es la promesa de parte del Señor. He aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido, te dice el Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Si tú has recibido esa palabra, dale gracias a Él, Padre, en el nombre de Jesús en ese momento. Sabemos, Señor, que en tu mano estamos guardados, Señor, estamos refugiados. Sabemos que aún, Señor, si esta tierra se consumiera, si aún, Señor, esta carne se consumiera, sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú bendigas a tu pueblo, que tú bendigas a cada familia, Señor, que abra nuestros oídos espirituales, que podamos escuchar tu palabra y que podamos llegar a esa tierra de protección, Señor, a esa tierra en la cual, Señor, tú envías esa bendición, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú cubras a tu pueblo, que tú cubras, Señor, a los ministros que has levantado, a esos hombres y mujeres que tú has llamado, Señor, que tú los cubras, que tú los bendigas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por tu palabra y sabemos, Señor, que tu palabra es fiel y verdadera. En el nombre de Jesús, Señor, hoy la recibimos, Señor, con gozo, con alegría y te pedimos, Señor, que se haga vida en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Te bendecimos en el nombre del Señor. Bendecimos tu vida, tu casa, tu familia. Te invitamos a que sigas siendo parte de estas transmisiones que sabemos que es de mucha bendición y que el Señor sigue edificando a su amada, a su iglesia. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.